¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos, amigos. Estamos en la sesión número 16 del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Ya saben, es un espacio para platicar con amigos, colegas, profesionales y hablamos de energías renovables, transición energética, hidrocarburos y demás. Su servidor Wilson Patraca, un apasionado de estos temas de la cadena de suministro, negociación, contratos y soy nuevamente un apasionado de este tema como es de las energías. Me gusta aprender de los que saben y es por eso que invitamos a una experta en esta ocasión. Tengo a bien como invitada a la doctora Alma América Porres Luna, una voz experta dentro del sector de los hidrocarburos con un gran recorrido que ha ido dejando huella a lo largo de estos años. La doctora Alma es egresada de la Facultad de Ingeniería por parte de la UNAM, es ingeniera geofísica, tiene maestría y doctorado en geofísica aplicada por la Universidad de Bordeaux en Francia. Tiene bien también un recorrido profesionalmente hablando con el Instituto Mexicano del Petróleo, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos como comisionada. Forma parte de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y ha participado en diferentes eventos como speaker, eventos especializados dentro del sector de los hidrocarburos. Doctor Alma, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Wilson. Y la verdad, muy halagada por la invitación. Platicábamos un poquito antes de que si algo me apasiona es transmitir, platicar un poco de lo que he logrado comprender pues, de lo que yo sé de exploración y producción Sí. de todas estas actividades que a lo largo pues ya de casi 40 años he logrado ir ahí conociendo y sinceramente me gusta transmitirlo digamos, por pláticas y charlas de este tipo. Y pues la verdad muy halagada de el día de hoy que poderlo platicar contigo. No, muchas gracias también por reservar este espacio en su agenda. La verdad que sí, desde luego este es un poco el propósito del foro, compartir valor con los chavos, con los jóvenes, con la comunidad, a través de voces expertas como usted. Doctora, me gustaría iniciar esta conversación justamente a lo largo de su carrera y su trayectoria que no ha visto en el sector de los hidrocarburos. Y me gustaría preguntarle un poco de, pues, un balance de esta evolución que ha tenido el sector, ¿no? Nos ha tocado, pues, situaciones geopolíticas, nos ha tocado cotización de los hidrocarburos abajo de cero, nos ha tocado una apertura de un mercado acá como en México. ¿Cómo es su valoración de la evolución del sector de los hidrocarburos a lo largo de estos años, doctora? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, voy a hablar un poquito inclusive de antes de lo que me ha tocado vivir, Ok, porque ok, la perfecto. historia de petróleo en México ha sido muy interesante, porque en realidad, pues esto inició el petróleo en México, pues a principios de los años de los 1900, ¿no? Wow, wow. Cuando apenas digamos, en esos años se empezó a hacer algo de exploración en lo que era la parte de las cuencas de lo que es la faja de oro, ¿no? Ahí Ok, por ok. Veracruz, por toda Veracruz. esa parte. Ajá. Y ahí es donde inició más o menos lo que era la exploración en México. O sea, muchos hablan que el primer pozo descubridor, digamos, a nivel comercial, que sí es cierto, Ajá. fue en mayo de 1901, fíjense. Ok. O sea, lo que le llamamos el PES 1, que ahí se logró, que fue en San Luis Potosí, y que se logró un descubrimiento comercial en aquel momento con un brote de petróleo de 50 barriles. Wow, Entonces, en ese wow. momento se descubrió el petróleo en México y de ahí para adelante empezó
a manejarse algo de la industria petrolera en México, ¿no? En realidad, de la producción de 50 barriles, llegó a tener una producción de 1,500 barriles en ese Wow. campo. Entonces, creo que fue la primera, el inicio de petróleo en México. Sin embargo, y después, bueno, se hicieron una serie de descubrimientos ya en lo que es la faja de oro, o sea, todo orientado a yacimientos, yo digo arcillo arenosos, Ok, en ok. toda esa parte de lo que es la cuenca de la faja de oro. Sin embargo, no fue hasta más o menos los años 70 que hubo un descubrimiento muy, muy importante, todo esto orientado por las chapopoteras que se veían a nivel de lo que era el Golfo de Nos México. encontramos de jóvenes, ¿no? De chamacos, los pedazos de chapopote en Exactamente, la playa, ¿no? en la playa, Sí, sí, sí. efectivamente, y ahí es donde empezó a ver esta parte. Desde luego hay toda una historia de un pescador que iniciaba, que su nombre era Cantarell, su apellido era Ok, Cantarell. Sin embargo, bueno, pues hicieron estudios, hicieron todo y hubo un gran descubrimiento de un yacimiento súper gigante. Y en realidad este yacimiento que fue más o menos en los años 70, 79, ok. cuando hubo el gran descubrimiento, fue el boom de México, ¿no? En realidad, en lo que fue todo lo que es la sonda de Campeche. Ajá. Ahí yo ya puedo empezar a contar mi historia, ¿no? Ok, ok, ok. Porque en realidad no, no es en esos años que yo ya estaba dedicada al petróleo, yo apenas empezaba a hacer mis estudios. Sin embargo, Ajá. ya empezó lo que fue la industria, porque lo que fue el complejo Cantarell, que componían tres campos, pero básicamente era decían el campo Cantarell, pero eran tres campos en Como un realidad, genérico, ¿no? como un genérico de tres campos. En realidad fue lo que nos dio la mira, digamos, de un país petrolero, porque llegó a producir alrededor, únicamente Cantarell, más de 2 millones de barriles diarios, Wow, ¿no? Entonces, wow. eso dio, porque se descubrió un yacimiento súper gigante Ajá. y un mega yacimiento, y al final de cuentas, esto pues le dio la gran oportunidad a México de ser el gran país petrolero Ya. que fue desde el siglo pasado, y que pudo tener toda la orientación y toda una vida económica a Ujú. partir de lo que es el hidrocarburo, ¿no? Y en realidad, bueno, como todo en la vida, pues tiene su desarrollo, Ajá. su gran, o sea, los yacimientos tienen esto, ¿no? De que se Mira. descubren, Ajá. se evalúan, tienen todo su gran desarrollo, tienen su plató, o sea, todo lo que es el gran volumen que produjo El foco de Cantarell producción. y el plató de producción, y después, desde luego, viene la declinación. Y en realidad aquí no se usó métodos de recuperación mejorada, pero sí se usó un método o sea, de mantenimiento de presión, que le llaman, ¿no? Ajá. Que fue la inyección de nitrógeno en lo que es su casquete de gas. Entonces, y bueno, ese grandes yacimientos, que sobre todo es el Campo Acal, Ujú. pues ha tenido ya su declinación, y a pesar de todo esto, hubo otros yacimientos que se fueron descubriendo alrededor de toda esa región, de que es la sonda de Campeche, tanto en lo que es el Golfo de México, en aguas someras, como en todo lo que es la cuenca del sureste, que es Villahermosa, Ajá. este, eh, básicamente Tabasco, que Tabasco. ahí se concentraron los grandes ¿Será la colita de Veracruz yacimientos. también, un poco? O sea, Tabasco, Campeche, un poco de Veracruz, ¿no? Ya. Entonces, en realidad ahí es donde básicamente está lo que es la sonda de Campeche y Ajá. las principales cuencas productoras de México. Entonces, digamos, después de haber estado un poco hacia el norte, y hubo algunos descubrimientos, desde luego, hacia el norte, sobre todo las cuencas gasífera de lo que es las cuencas de De Burgos, o sea, la Burgos. cuenca de Burgos, que es más Ajá. hacia Tamaulipas,
y se fue todo al desarrollo, el gran desarrollo de México hacia lo que es el sureste de México. Y desde luego, también hay que decirlo que estuvo muy ligado a los altos precios del petróleo. O sea, en todo Ya, ese tiempo ya, hubo grandes precios o sea, altos precios del petróleo y eso benefició mucho al país ya. y hubo grandes entradas de Así, dinero así, por así esto. ha sentido potenciar evidentemente justo con esa Exactamente, y también hay que cotización. decir, otra gran característica del petróleo en México Ajá, es de que todo este gran desarrollo, todo entrada, digamos, de las ventas de ese hidrocarburo, lo hizo por medio de la operadora nacional que es Petróleos Mexicanos. ya, O sea, nunca fue un realizadas externo. las actividades de exploración y producción por otra operadora que no fuera Petróleos Mexicanos. Ok. Entonces, ahí sí hay que comentar que hay algo que normalmente no se dice y Ajá. que yo sí quiero, y lo he repetido ya varias veces, pero sí lo quiero comentar, es de Bueno, que los expertos de Petróleos Mexicanos eh, tuvieron la característica y tienen las características ajá. de que son los expertos número uno de un tipo de yacimientos que son yacimientos de aceite pesado. Ok. O Ajá. sea, son expertos en explotar yacimientos de aceite pesado, que son la característica de aceite maya en lo que es esta región. Ujú. Pero la segunda característica es de que son offshore, o sea, en yacimientos costa Ya. afuera. Ya la Entonces, experiencia que han desarrollado a lo largo de... esa fue la gran experiencia que normalmente, o sea, no cualquier país la tiene. O Ajá. sea, yacimientos costa afuera y yacimientos de aceite pesado, porque, por ejemplo, hay otros países que, por ejemplo, tienen cierta experiencia en aceite pesado, pero son en tierra. Pero aquí fue Ok. yacimientos de carbonato fracturado, o sea, muy complejos, con yacimientos de aceite pesado y además costa afuera. Entonces, esta Wow. característica de expertos en México sí dio, o sea, como que esto nosotros lo hemos escondido así como bajo, bajo la alfombra, ¿no? Y la verdad, yo sí estoy muy Pues orgullosa de hay los que decir las expertos de cosas buenas. México, Hay que decir que también hay las que cosas decir las buenas. cosas, También. no, las cosas buenas son estupendas, ¿no? Sí, Porque claro. a los grandes expertos de petróleos mexicanos y digamos todos los que estuvieron a su alrededor, sí desarrollaron grandes capacidades para la exploración y explotación de este tipo de yacimientos. Y Ujú. desde luego ligado a la economía mundial, ¿no? Porque los Sí. altos precios y los bajos precios, pues han afectado, digamos, la economía misma del país, porque, digamos, el hidrocarburo por mucho tiempo fue el gran proveedor de la economía a nivel de México, hay que Ya. decirlo. Ya. Entonces, esto estuvo muy, muy ligado El y gran motor el económico gran de motor la económico, ¿no? economía mexicana. Y digamos, y también desde el punto de vista de México, pues el operador, digamos, hasta el Ujú. 2013, que fue la reforma energética, Ajá. Petróleos Mexicanos fue el único operador en México. Ya. A partir del 2013-2014, que fue la reforma energética, empezaron a entrar algunos Operadores privados. operadores privados, que donde fueron las licitaciones, empezaron a entrar los operadores privados y también hay que decirlo que la mayor parte de los contratos fueron a nivel de exploración, Ajá. fueron muy pocos los de a nivel de explotación Ujú. y los pocos que fueron de ya de campos de explotación fueron en campos maduros de gas que Ajá. ya estaban en total declinación. Ujú. Entonces, eran campos que ya tenían muy, muy poquita producción y en realidad entraron operadores a, digamos, administrar ya Eh, casi el abandono, esa ¿no? etapa Sí, de, del de, ciclo de de ese quiz- yacimiento, ¿no?
quizá decir la reactivación de algunos campos Ya. y han tenido algunos muy Que buenos me tocó vivirlo resultados. en carne propia. Ah, bueno, y han Me tenido tocó. algunos buenos resultados, ¿eh? Sí, Porque había unos campos que tenían 500 barriles ajá. y han llegado a tener 2,000 barriles, 5,000 barriles, Sí, cincuenta sí, mil sí. barriles. O sea, digamos, como que sí han habido aumentos significativos, más del 100, 200, 300%, Sí. pero, o sea, significativo a nivel nacional, desde luego no, pero de lo que tenían, había unos de 5 y se han ido a 1,000, Sí, ¿no? O sea, entonces digo, como sí. que, digamos Que por que el volumen no eran por el viables volumen para Pemex, a inicial, lo mejor, ¿no? Pero sí para una exactamente, pequeña compañía para que una pequeña compañía, hace pues sí ha sentido. habido. Y desde luego, pues otros ya por la parte de declinación que tenían, pues el aumento ha sido no tan Me significativo y sobre todo imagino. a nivel nacional, nada. Y los demás, digamos, sobre todo los de aguas profundas, Ajá. por los tiempos, en realidad pues nada más se quedaron en la etapa de exploración y muchos de ellos, pues han dejado las áreas por diferentes razones que no me voy a meter al detalle, Sí, ¿no? claro, no, está bien. Entonces, al final de cuentas, digamos, como que esa ha sido la evolución casi histórica hasta este momento y lo que hay que decir es de que pues estamos en una etapa de declinación de la mayor parte de los De los yacimientos. Y ya yacimientos. posteriormente podemos platicar un poco más. Perfecto. Oiga, doctora, y preguntar justamente en estos timings de transición y de apertura de mercado, ¿cómo Sí. le tocó le tocó vivir desde, pues desde la trinchera, ¿no? De la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Cómo fue esa etapa? De haber sido nada simple, nada sencillo, ¿no? Un tanto compleja, por llamarla de una forma, ¿no? En cuanto a la apertura del mercado, o digamos, yo estaba decomisionada Ujú. en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y fue muy interesante, la verdad fueron Perfecto. grandes retos, Ya lo ¿no? O creo. sea, eh, eh, digamos, desde luego, desde el punto de vista regulatorio, voy a hablar Ajá. primero Sí, sí, sí. regulatorio, Sí. eh, partíamos eh, de un país que había un solo operador, vuelvo a Sí. decir, en donde las actividades de exploración-producción se autorregulaba ese regulador, ese operador. Ese operador. Ok. O sea, digamos, no había regulación por un tercero, en este caso, Ajá. una Ajá. institución independiente de Pemex. Entonces, Pemex, yo vuelvo a ensalzar las actividades de Pemex, porque la verdad, Pemex hacía muy bien sus actividades. Sin Ujú. embargo, o sea, ahí está el sin embargo, eh, pues a lo mejor de repente, o sea, uno como autodidacta, voy a ponerlo así, Sí. cuando a uno le preguntan si yo estoy haciendo, o sea, cualquier actividad y me preguntan a mí mismo, ¿cómo haces tu actividad? Pues yo le digo, pues muy bien, ¿no? Bien. Está Bien, bien. bien. Y a ver, revísala, está perfecta, ¿no? Sí, claro. A ver, encuéntrale un error. No, no tiene errores, ¿no? Ok, ok. Entonces, ese tipo de actividades es lo mismo que pasaba quizá con Petróleos Mexicanos. O sea, Ok. si a una persona que está haciendo la actividad le preguntas, oye, ¿cuáles son tus puntos de mejora? Oye, comparado a nivel internacional, ¿cómo podrías mejorar? Ajá. Pues no, si yo hago las mejores actividades a nivel mundial, y yo no dudo que muchas, y vuelvo a decir en cuanto a lo que era mejor, Ajá. Ajá. pues había muchas cosas que sí le hacían. Pero, por ejemplo, si yo iba a entrar a una actividad de aguas profundas, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Ajá. Voy a entrar a actividades de aguas profundas, donde yo no he hecho esas actividades. Entonces, y voy a hacer perforaciones donde comparto el Golfo de México con, eh, con otro país. Ujú. Entonces, pues hay normas que son internacionales que tengo que cumplir. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer comparaciones y decir, oye, pues, y tú cumples de acuerdo al ISO número tal, esto, mm, no, yo cumplo con el Pemex número tal, ¿no? Con O el sea, pues yo tengo mi procedimiento, ta. procedimiento de Pemex, ¿no? Y cuando yo tengo, no, pero es el mejor del mundo, ¿no?
Ok. Entonces ahí es cuando empieza quizá un poco la actividad que empezó a hacer en algún momento, antes inclusive que fuera la reforma, con Petróleos Mexicanos, porque entró la comisión y dijimos, bueno, tenemos que hacer estándares internacionales para que podamos hacer actividades, vamos a decir, en la frontera, ¿no? En Ajá. la frontera del Golfo de México. Entonces empezamos a hacer actividades, estoy poniendo un ejemplo porque hubo muchos, Sí, 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 por sí. ejemplo, de perforación de pozos en aguas profundas, ¿no? Ujú. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a ver pues, cómo se van a perforar los pozos en aguas profundas. Y bueno, pues mucho empezamos a ver los estándares que tenía en Estados Unidos y los estándares, los Que procedimientos teníamos que acá en teníamos en México. México. Y Ok. entonces tuvimos que hacer y empezamos a ver qué tipo de reglamentación o regulación tenía Estados Unidos y qué tipo, pues no teníamos nosotros, ¿no? Entonces empezamos a ver las mejores prácticas, y no nada más de Estados Unidos, de Noruega, o sea, de los países, digamos, de las En mejores general. prácticas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí, digamos, fue de empezar de cero en cuanto a regulaciones Ajá. a poner los mínimos estándares. Entonces ahí empezó una situación muy, muy curiosa porque eh, hay diferentes tipos de regulaciones, ¿no? Hay regulaciones que les llamamos prescriptivas, que son Ajá. las regulaciones que casi, casi se les dice, el paso uno es hacer un diseño de un pozo de tal, de tal, tal. Y de acuerdo al estándar fulanito de tal y a la norma no sé qué, y a Ajá. las Ajá. API no sé qué, tal, tal, ¿no? Y a la ISO, tal. Entonces, eso es totalmente prescriptivo, ¿no? Ok, ok. Y hay otro tipo de regulaciones que son con base a resultados. Entonces, estaba una aquí y otra por acá. Hay países que tienen prescriptivas y hay países que tienen con base a resultados. Ok. Entonces, teníamos las dos. Entonces dijimos, ¿cuál hacemos, no? O sea, Sí. estamos en los dos mundos y no sé si teníamos la capacidad, inclusive dentro de la misma comisión, de hacer la prescriptiva o hacerla en base a Son resultados. resultados. Entonces nosotros lo que pensamos y decidimos dentro de la comisión es hacer una híbrida, o sea, Ok. hacer una regulación híbrida en la cual pusimos los mínimos, así, los mínimos, Ajá. puntos que se tenían que poner, que tendrían que cumplir, de normas, pero todo lo demás era con base a resultados, ¿no? Wow. Es decir, tú Ya. perforas, tal, pero mínimo tienes que cumplir Ya. que la perforación tienes que usar que tal tipo de tubería con esta, normatividad. Robustece el Pero pues proceso y tú, robustece y aseguras el exactamente, resultado. ¿no? Sí, exacto. Y con base a tal, pues el resultado tendrá que ser que cada tantos metros, tal, y tú me vas a informar los resultados que obtuviste. Entonces, así empezamos a hacer la normatividad Ok. de pozos, a nivel de los planes, a nivel de tal. Entonces, se tuvo que recorrer todas las actividades que tenían que tener y toda la normatividad que tendría que ver con base a la parte de las regulaciones híbridas en ese Exacto. Ok. momento. Qué interesante. Entonces, eso, digamos, a mí me tocó vivir toda esa etapa y la verdad, fue algo súper, súper interesante, muchísimo trabajo, pero también con mucha transparencia. ¿Por qué? Porque lo que hicimos, además de definir eso, se formaron consejos. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero se Ajá. formaron consejos en donde participaba el personal, o sea, había grupos de trabajo de la CNH, pero también grupos de trabajo del operador o de los operadores. Ok. Ok. Y a veces había de las instituciones a nivel internacional o académicas, instituciones de México, etcétera, en donde participaban todos y hacíamos reuniones o sea, varias antes de emitir la regulación, o sea, había comentarios, se tomaban, se Nutriendo, presentaban, tomando las diferentes nutriendo todo eso. expectativas, experiencias, perspectivas. Exactamente, hasta Interesante. que finalmente se emitía, se mandaba a revisión a CONAMER, se tenía para comentarios, etcétera, hasta que se llegaba a un punto que se publicaban en Diario Oficial.
pero no nada más eso, o sea, desde luego siempre hay áreas de oportunidad. Entonces salía y digamos, nosotros siempre somos como los árbitros, ¿no? O sea, nunca quedamos bien. Entonces, Ya normalmente, lo creo. aunque participaban todos, todo Sí, sí, mundo, opinaba y todo, normalmente decían, no, la CNH, pues nos está pidiendo muchos datos, tenemos que entregar papeleo de tal cosa, y a ya. lo mejor sí era cierto, ¿no? O sea, Ajá, no, ajá, yo no puedo decir que no, ajá. siempre había áreas de oportunidad. Entonces, lo que hacíamos es, una vez que se publicaban y todo, había seguimiento. Y normalmente al año y medio, Ujú. de este seguimiento se detectaban áreas de oportunidad y lo que se hacía es una evaluación para realizar nuevas versiones. Normalmente lo que se iba haciendo es quitando lo que estaba muy cargado, ¿no? Ya, ya. Digamos, más o menos Sobre, fue un sobre proceso. regulado, sobre, ¿no? Sí, y digo, y si ahorita se pregunta, otra vez nos dicen que está sobreregulado algunas cosas y todo, y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Ahora que yo estoy un poco de Del repente otro dando lado. asesorías y todo, por ejemplo, hay algo que yo sí detecto que todavía es de que las diferentes instituciones pedimos lo mismo, por decir algo, Ok, ¿no? ok, ok. O sea, que si CNH, que si ASEA, que si, o sea, de repente decimos, ¿y por qué pedimos lo mismo, no? O sea, si estamos regulando diferentes cosas, ¿no? O sea, Ajá. cosas de ese tipo que creo que el esfuerzo quizá por institución se pudo haber hecho bien o mal, Ujú. pero a lo mejor interinstitucional no se hizo con todo el esfuerzo necesario, ¿no? Ya. Entonces, eso siempre hay áreas de oportunidad y esto es como que debería de ser algo, y yo no sé qué va a pasar en el futuro, sobre todo ahora, pero este debería de ser algo que tenga mejoras y mejoras continuas, ir aligerando y que después sea algo que sí lo tengan que hacer, porque yo creo que sí es algo necesario, Sí. pero que no sea una carga excesiva, ¿no? Ya. Desde mi punto de vista. Y desde luego, las regulaciones, los retos, hubo grandes retos en cuanto, no hablo de las licitaciones mucho, pero grandes retos en las licitaciones. Ya lo creo, Hubo sí, ya lo creo. grandes retos en la, ¿cómo diría yo? En la realización y la acumulación de todos los datos, en el ordenamiento para hacer el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Por Ya. ejemplo, toda la información que había Ujú. en México lo tenía Petróleos Mexicanos. Pero si bien quizá lo tenía ordenado de alguna manera, es como cualquier persona, ¿no? Cuando dicen, oye, tú tienes tal cosa en tu casa. Sí, pero pues déjame ver dónde la tengo, ¿no? Así estaban en Ok, Pemex, ¿no? ok, ok, ok. O sea, oye, el pozo fulanito, ah, sí, está en la región norte. Sí, pues la tiene el ingeniero fulanito. Ah, pues está tal, ¿no? Tal. Entonces, eso de ahorita tener una información, digamos, una base de datos que sea Un centro de ordenada, información. que Sí. tenga la información de registros, de sísmica, o sea, toda la información que se requiere de los métodos potenciales, de tal, y ordenada por fechas, digitalizada, todo, Ajá. es el gran logro. Para mí es el gran logro que se tuvo en un tiempo muy, muy corto y que conforme se está tomando información tengan la obligación de entregarla, etcétera. Eso es también un gran logro. Lo igual con los núcleos. Y conforme estén tomando datos, que sigan entregando esa información, creo que ha sido también un gran logro. Y ahorita creo que digo, en su momento, aquel entonces, pues partir de cero, un proceso de aprendizaje como reguladores, como regulados, ¿no? Que se fue como que amalgamando. Ahorita también ya hay pues mucha información, mucha data, Sí, mucha o sea, en ese estadística, ¿no? Que momento, nutre. inclusive en la misma adquisición de datos, en algún momento, porque eh, ahí conformamos una figura que no existía, Ujú. que era la adquisición de datos sísmicos, bueno, de todos los datos geofísicos, Sí, sí, que le sí. llamamos ARES, Ok. que era esta autorización de reconocimientos de estudios superficiales.
Ok, ok. Y eso era que cualquier compañía podía adquirir información del subsuelo en Ujú. México. Y entonces, en algún momento, el Golfo de México, del lado de México, fue el lugar más estudiado de todo el mundo, Wow, donde se tomó mayor información. wow. Digo, yo sí estoy muy orgullosa de Sí, todo sí, sí, eso. no, por esa apertura, por esa Esa estructura de la apertura y información, porque... transparencia, Ajá. porque transparencia fue total. O sea, todos los datos estaban en línea, toda la información estaba en línea, las licitaciones no se diga. O sea, la Ya. transparencia estuvo muy, muy, muy buena. No, gran logro, gran logro. Sí, Y esa gestión le tocó. Así que grandes esa gestión. experiencias. Sí, bueno, Esa fue experiencia. una parte de la experiencia Ya. que se logró por Desde ahí. luego, desde luego. Oiga, doctora, y preguntarle también un poco del tema transición, Sí, pensando en transición, y ahorita, pues, renovables y demás, todo el mundo se piensa, sí, pero el hidrocarburo, pues, ha formado parte importante de la economía, no solo de México, mundial. Y ahorita, ¿qué rol juega el sector de sí. hidrocarburos en esta etapa de transición justamente? Que yo la veo todavía una participación muy activa, ¿no? Desde luego que sí. Yo ayer precisamente participaba en, en un evento y yo decía algo que la verdad Me yo, lo perdí, Chihuahua, así tenía yo no, invitación. no, pero yo digo algo y la verdad eso sí lo creo, ¿eh? O sea, la transición energética, como bien lo dice su nombre, es una transición. Ajá, Entonces, no es de que nosotros en un momento apaguemos un switch de fósiles y prendamos el switch de de renovables. renovables, ¿no? Como Entonces, algunos piensan, creo yo. como muchas personas piensan. Entonces, creo que aquí van a tener que convivir y esa convivencia va a ser por mucho tiempo. Sí. O sea, y desde luego, aquí la gran importancia es ahora sí que los porcentajes, y aquí de verdad yo sí creo que tiene mucho que ver lo que mandate, aquí sí tiene que ver el mandato que haga el país mismo por Ajá, medio de las políticas la energéticas que se política, sí. tengan en el país. Ajá, ¿Y por qué lo digo yo así? Digo, las políticas y lo que se haga, ¿no? O sea, porque no nada más es cuestión de política, sino lo que sea en realidad. Y ahorita voy a explicar por qué. O sea, la matriz energética para mí es fundamental ya. en cualquier actividad que se vaya a hacer en futuro. Eh, yo quiero decir que y yo insisto en el switch, eso de que prendamos y apaguemos, eso no es No va a posible, suceder. no va a suceder. Entonces, tenemos que seguir hablando de fósiles por un buen tiempo, pero hay que ver cómo se tiene que hablar, ¿no? Y tenemos que comprender que la energía es el núcleo de desarrollo. Se posibilita las inversiones, las innovaciones, la nueva industria impulsa los empleos, es un crecimiento inclusivo y hay prosperidad del planeta que hace más habitable, ¿no? Y hay que considerar también que 675 millones de habitantes todavía viven sin electricidad en todo el Wow. mundo, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Y alrededor de 2.300 millones de personas dependen de combustibles y tecnologías tradicionales contaminantes para cocinar alimentos. Estoy hablando Sí, todavía inclusive del carbón. ya. Entonces, en esa palabra, pues está, o en esta frase está mucho, ¿no? Ujú. Y por eso, aparte de las energías renovables, estamos, considerando el sector energético, creo que sí juega un papel protagonista en este sentido. Y lo que se tiene que establecer, que vamos a platicarlo también con más detalle, es establecer estrategias para reducir las emisiones de CO2. O sea, no podemos decir, no, tienen que seguir los fósiles y sin reducir una serie de estrategias que se tienen que montar, ¿no? Ya, ya. Entonces, pero, quiero platicarles otra vez un poquito de lo que ha pasado desde el año 2000 al 2023, que son lo que tengo los datos. Por ejemplo, hay compromisos a nivel mundial
en donde se decía que teníamos que ir al net cero, que teníamos que ir a la parte de renovables, etcétera. Y fíjense, por ejemplo, en el año 2000, por aquí tengo un dato, que nosotros a nivel mundial, ya se tenía en renovables aproximadamente un uso del 19% Ok, contra el 64% de energía fósil, ¿no? ajá, Había energía nuclear. Hubo una reducción muy, muy importante, o bueno, un aumento de utilización de energías renovables ajá, para lo que fue más o menos lo que fue el 2014, 2016, inclusive para el 2023 llegó a haber hasta el 2000, hasta la parte del 30%. ok, Sin ok, embargo, sí se pensaba que para el 2030 podía llegarse al 50%, ajá, pero no. O sea, ha habido, o sea, disminuciones y aumentos, disminuciones y ok, aumentos. Es decir, por más que se ha querido disminuir la utilización de los fósiles, actualmente digamos, los fósiles en el 2023, que fue el último dato, bueno, ya dio otro dato, pero no lo saqué, ujú, pero en el 2023, de 64 que teníamos de utilización de los fósiles, pasó a 60. O sea, no ha habido ok, gran disminución. Y sí aumentó un poco del 18 al 30% las renovables. Pero no fue a detrimento de los fósiles, fue a detrimento de la energía nuclear, ok, curiosamente. ok, Entonces, ya. el asunto aquí, Y es que y la no demanda también sigue en franco en ascenso, aumento, en aumento. aunque aquí es porcentajes, o sea, Ujú, ujú. aquí no es tanto, o sea, desde luego el aumento, pues sí hay un gran aumento en cuanto a la demanda, ¿no? Pero entonces aquí un poco lo que está significando es de que no ha sido, o sea, no se ha podido, o sea, porque los esfuerzos que se han hecho y todo, no se ha logrado que haya una gran disminución. Inclusive las últimas prospectivas Ajá, no están disminuyendo demasiado, están bajando al 50% de los fósiles, están aumentando un poco más al 40% los renovables. renovables. Entonces, no están manejando. Entonces, digamos, un poco mi conclusión es de que no necesariamente vamos a apagar el switch de los fósiles y Sí, vamos a aprender lo de los renovables, van a tener que convivir. Es muy importante que a nivel de cada uno de los países sí se hagan grandes esfuerzos en cuanto a poner una matriz energética que nos dé la guía para poder ir transitando hacia las evolucionando. energías Ya, renovables, ¿no? ya. Pero no, esto no va a ser así de inmediato y creo que se podrían tener muchos esfuerzos a nivel de las energías fósiles Ajá, para poder ir transitando a mejores, ya. a hacer más eficientes este tipo de Sí, energías, desde ¿no? luego, desde luego. Oye, y Sí, las también las compañías, voy a hablar un poco en la trinchera de lo que nos hemos desarrollado, sí, las compañías petroleras en general, están muy conscientes también de esa participación, de transicionar, de evolucionar, no es que se estén atrincherando y que no, como de repente por ahí algunos satanizan, ¿no? a la industria, ¿no? Al contrario, hay una conciencia importante a nivel corporativa, a nivel mundial, a nivel de país, de que estos pues son conscientes de que van a evolucionar y tienen esfuerzos totalmente de acuerdo. justamente en la reducción de emisiones y demás, justamente para hacer una industria mucho más sostenible, ¿no? Que siga Así acompañando al es, mundo, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? totalmente, Sí, desde totalmente. luego. Oiga, doctora, preguntarla también un poco a lo largo de todo este y esta evolución y el transicionar de la industria. El componente de la cadena de suministro es algo que a mí me gusta, me encanta, es lo que he hecho también durante 23 años y lo he venido aprendiendo mucho aquí en la industria. El rol que juegan en potenciar las eficiencias de estos grandes proyectos
¿no? En el sector, ¿no? Se han construido ductos, plantas, ahora plantas de LNG, escuchamos, ¿no? De recolección de gas, de una serie de infraestructura muy importante, ¿no? Entonces, los profesionales de cadena de suministro también a nosotros nos demandan ser mucho más, tener mayor conocimiento, más preparados, entender de los estándares internacionales, ¿no? ¿Cómo ve desde su perspectiva el rol de la cadena de suministro Sí. justamente en este desarrollo, en este desempeño del sector? Sí, hay una serie de factores que desde luego van a implicar serios desafíos en toda esta cadena de suministros. Podemos empezar desde lo que es la volatilidad de los precios, Ujú, de petróleo y de gas. O sea, creo que esto genera una gran incertidumbre en la demanda de los suministros, tanto de equipo como de los materiales. Y creo que esto podría representar un gran desafío para, digamos, para las personas y todas las operaciones que pueden estar, ujú, involucradas en este sector. Y eh, lo que demanda necesariamente implementar estrategias de lo que se llama la gestión de riesgos, ajá, que creo que es algo que seguramente lo hacen muchos de los que están dedicados a esta parte, pero en esta parte vemos de repente que el precio, lo que pasó en los años anteriores, ¿no? El precio del gas venir de $100, del precio del petróleo el de 100 hidrocarburo. dólares del barril a 20 y de repente ya llegó hasta 15 y después otra vez está ahorita 60 y de repente llega Oiga, a en un 70. campo maduro aparte, no, hombre, en- a sufrir, Llega en ¿no? un, A exactamente, ¿no? sufrir. Entonces, yo Sí, creo sí, que sí es muy importante manejar esta parte de volatilidad de precios y tanto en el petróleo como en el gas, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, el gas en este momento, pues en México decimos, bueno, está con Henry Hub, ok, sí, pero, pero, de repente, ahorita también tenemos el asunto de que pues si se va a exportación, que si se vende a Pemex, que si hay logística para el transporte, que si hay. sí, Entonces, sí, toda esa parte creo que es algo súper importante y podría ser para mí es de los principales, ¿no? sí, O sea, la segunda que tiene mucho que ver, que es la logística de transporte, sobre todo en lo que se refiere a las ubicaciones de producción, ¿no? sí, Creo que esta parte, para mí, el uso de las tecnologías de automatización es algo súper, súper importante porque eso tendría que considerarse para eh, poder, eh, digo, muchos yo supongo que ya lo usan, pero la parte de automatización en toda la parte logística, ya, para mí es algo súper importante para reducir los tiempos y los costos en entregas y en los suministros, ¿no? Entonces, de acuerdo, sí, creo que es algo también muy, muy importante para mí. Otro punto es la sostenibilidad y la transición energética, precisamente, porque todo lo que tiene que ver con implementar tecnologías más eficientes para poder manejar, por ejemplo, todos los equipos que sean con energía solar. O ajá, sea, ese tipo que decimos, que también ahora se está llamando, que es un nombre así medio sofisticado, que adoptar principios de energía circular, ¿no? O ok, sea, sí, sí, que sí, ya no se requiere estar yendo, sino que se carguen solos, que puedan tener las pilas suficientes, o sea, y que puedan estar casi, casi autoabasteciéndose. sí, Podría ser otra de las una perspectiva. soluciones que podrían manejar. Los riesgos y la seguridad.
Es importante, sumamente Eso es importante, súper importante, sobre todo en sumamente los importante, lugares que nosotros ya sabemos, donde nos toca operar, ¿no? y esto, adoptar las tecnologías de monitoreo en tiempo real. Es- Hay muchas ya tecnologías que creo que por la parte que tenemos actualizadas, esta parte de tecnología es bien importante. La digitalización y transformación tecnológica Sí, creo que es algo, por ejemplo, esto que toda la información ya está en nube, que la trazabilidad, los análisis de datos en tiempo real. Y voy a decir algo porque mi hija está en eso, ajá. todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia tecnológica, ¿no? Ahora, Creo que es eso algo, potencia un mucho paso nuestras que es eficiencias, súper ¿no? exacto, la eficiencia se ha, Eh, y uno, yo digo, pero ¿cómo lo hace, no? Pero esta parte de inteligencia tecnológica Y está resolviendo cosas, enormidades, súper importantes, y bueno, tener el talento, o sea, desde las luego, personas desde luego. especializadas para hacer Sí. todo esto, ¿no? Porque, digo, uno está madurito y uno cree que ya sabe todas, pero la verdad vienen con nuevo chip las nuevas Sí, generaciones. Y sí, la verdad, esta de la combinación, el enfoque integral, la combinación de las nuevas tecnologías, pero también los nuevos chips que traen cargados correcto, sí, los correcto. jóvenes, esto da una nueva dimensión a Sí, todo correcto, esto correcto. del... Bueno, Me, es me- básicamente lo que yo les me voy a podría... aventar ahí un comercial. Yo terminando la Ajá, maestría me puse a escribir un libro pensando en los profesionales de cadena de suministro. Y decía yo, ¿quiero escribir de qué? Ah, de las cosas que yo ahorita sé que me han ayudado a ajá, potenciar mi carrera, pero que me hubiese gustado aprender hace 23 años. ¿No? sí, Como para decir, se lo comparto a los chavos y ahí están. Y van centrados básicamente en el conocimiento técnico, valores, ética, pero también las habilidades. sí. Negociar, comunicar, colaborar, liderar, todo eso. Trabajo en equipo, liderazgo. Todo eso combinado, el conocimiento Sí, técnico, tus valores, integridad, tus habilidades, te da una fuerza muy importante totalmente de acuerdo. como profesional. Y Ta- le iba a comentar también, en términos de cadena de suministro, la proveeduría, no sé si me permite compartir, yo lo que he visto también a lo largo de estos años, una evolución en la proveeduría. Hace 15 años, 20 años, evidentemente eran pues mucho más a la vieja usanza de trabajar, yo lo sé hacer, yo ni me pongo el casco, ni mucho menos, al contrario, ahorita Sí, muy echados para adelante, muy sobre los estándares internacionales, muy jugando como socio de los operadores sí, también, ¿no? De tal manera, porque finalmente esa es toda la estructura la que se está evaluando, ¿no? Y el resultado. Entonces, creo que la proveeduría ha evolucionado también bastante acá en México. Hay que ayudar un totalmente. poquito con el tema del flujo y pagos, pero ya es otro Bueno, tema que potencia también sus habilidades, pero bueno, desde luego creo que sí, ha venido ahí avanzando esta parte de manera sí, importante, ¿no? Y bueno, también quisiera preguntarle ya también como para ir cerrando la conversación, doctora, a lo largo de este tiempo, de su desarrollo, de su experiencia, y justamente pensando en las nuevas generaciones, ¿qué le recomienda a los chavos, a los que quieren adentrarse en este mundo tan retador, este mundo, pero que también de tan lleno de satisfacciones? ¿Qué les recomienda a los jóvenes para su preparación? pues sí. Creo que ya hemos contestado algo en esto que acabas de comentar. Ya me estoy emocionando mucho, ya me estoy quitando esto. No, no, la verdad, primero es amar lo que uno hace, ¿no? La verdad, si no lo hace uno de las cosas como con pasión, pues no, y la verdad, estar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y perdón que lo ponga en primera persona, pero eh, si no uno ama lo que hace, es muy difícil que, que se logre estar por muchos años en este tipo de actividades, ¿no? Sí, de acuerdo. Este, porque sí tiene muchos sacrificios, sí tiene muchas cosas, o sea, inclusive hay algo que mucha gente me pregunta, dice, balance familia, pues la verdad,
todo va saliendo si uno ama lo que quiere, ¿no? O sea, lo Sí. que está haciendo. Ujú. Entonces, el punto aquí es, si yo les contara cuando yo estaba estudiando, que a mí me decían, en ese entonces, fíjese, que para qué estudiaba si el petróleo ya se iba a acabar. En aquel entonces, hace yo creo 40 años, Sí, 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 eso lo llegué me a escuchar. decían, ¿para qué estudias eso? Ya se va a acabar, ponte a Ya estudiar. nomás quedan 10 años de petróleo, ¿no? Sí, o sea, a mí me decían, yo daba clases en la UNAM hace, pues, yo creo que como unos 20 años, algo así. Ok, En el posgrado, y me decía, todavía en ese entonces volvían a decir eso. O sea, pues no he dejado de dar pláticas y cada vez que me preguntan lo mismo, que si vale la pena seguir estudiando algo relacionado con el petróleo, y yo les digo, sí, sí vale la pena, ¿no? Y todavía. como hemos visto en esta plática, pues lo que pasa es de que el petróleo, pues va a seguir en menor proporción y Ujú, todo, pero siempre va a ser necesario profesionistas enfocados a la parte de los hidrocarburos, en cualquier contexto. ujú. Y sobre todo ahora con más retos, ¿no? Más Sí, sí, retos, ¿por sí. qué? Porque tienen que ser, este, pues, amigables al medio ambiente. O sea, viene todo el asunto de el cambio climático, pues, o sea, tiene que ser eficientes, Sí, sí, o sí. sea, tenemos que ser más eficientes con menores costos para ser competitivos. Entonces, pues debe de haber trabajo en equipo, como lo comentamos hace un momento, porque Desde si luego. no, con todas estas características que le llamaban antes soft, pero pues ya no son tan soft, lo de todas las habilidades No, no, que eso viene a debemos. apuntalar. Yo los veo como parte integral de la persona. Antes decían, Exacto, ah, bueno, ¿no? desarrolla y ayuda, preséntate ahí Sí, para que. No, no, no. no, es parte integral de la actividad. Exactamente, ¿no? O sea, todas estas habilidades que debemos de tener y de verdad, o sea, si uno no trabaja en equipo, si uno no tiene liderazgo, si uno no confía con el que estamos al lado, la verdad es de que esto no sale, ¿no? Sí, Esto no sí. sale. O sea, a mí cuando en algún momento dado, me dijeron en el IMP, o sea, yo empecé de becaria en el IMP y Wow, llegué a ser directora de wow, exploración wow, wow. producción. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a ser directora de exploración producción, o sea, a pesar de que pues, para llegar a ser directora en exploración producción, yo soy ingeniera geofísica pues mucho de mi trabajo en mi trayectoria fue dedicada a los yacimientos, entonces pues no Más del estaba tan estudio del perdida. subsuelo que la operación per O se. sea, era Ya. todo la parte de estudios de yacimientos y toda esa parte, y desde luego mucho tiempo estuve en campo, o sea, mucho tiempo sí Ok, estuve en ok. campo, codo a codo con las personas de Pemex, ¿no? Wow. Entonces, el asunto es de que cuando yo llegué a ser directora de exploración producción, en mi mente dije, bueno, pues yo sé lo de exploración, lo domino. O sea, todas las etapas de exploración lo domino. Ajá. Lo de yacimientos lo domino. Va, perfecto. ¿Qué no domino? La parte de producción, la parte de perforación. Y dije, si yo no hago un trabajo en equipo con las personas que, o sea, que yo necesito complementar esto y yo no confío ciegamente con los que yo voy a trabajar, Ajá. pues no la puedo hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad tuve que complementar mi equipo y mis conocimientos con personas que al 100% tenía que, entonces tuve que tener gente de perforación, gente de Wow. producción, y o sea, y no es que yo lo diga porque va a ser como al principio, somos exitosos todo, ¿no? O Ajá. sea, Ajá, pero se sí. conformó un gran equipo de exploración y producción porque todos confiábamos en todos, en el IMP y para Pemex creo que fuimos gran apoyo en aquel momento, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues, salimos así lo máximo, ¿no? Entonces yo sabía todo lo de exploración producción y yo me pensaba que tenía mi 10. Llego a la comisión, según yo, muy conocedora de exploración producción, y lo primero que me dicen es de que íbamos a hacer regulación y íbamos Ujú. a ver toda la parte jurídica y todo, y yo dije, pero pues si yo venía a hacer algo de exploración producción.
y pues tuve que alternar con abogados, con Otra toda perspectiva. la parte Ya, financiera y todo. Y pues si no confiaba yo en los economistas, en los financieros, en los abogados, todo, pues tampoco podía. Entonces se tuvo que ampliar mi ámbito de confianza y de conocimiento. Y entonces ahí es donde quisiera yo transmitir, es de que si nosotros no tenemos confianza y hacemos un ok, trabajo en equipo, es bien difícil que nosotros podamos progresar en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, desde luego, o sea, no nada más en nuestra carrera, sino en la confianza que podemos tener en las demás personas, y tenemos que compartir esos conocimientos como, pues, a mí me ha gustado hacerlo porque, pues, no somos eternos, ¿no? Y tenemos que dejar la cabida a las nuevas generaciones, porque ahí vienen las personas que están viendo esto y que espero que lo vean, porque, pues, las nuevas generaciones son las que, yo insisto, traen el chip ya puesto de la parte de computación, de la inteligencia tecnológica, de la parte ambiental, de la sí, sí, parte. sí. Entonces, todo esto, pues, va a venir a complementar los conocimientos de los que ya estamos más maduros y tendrán que venir a revolucionar, a hacer esto mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente, y además toda la problemática que se van a encontrar de aquí al futuro, que va a ser cada vez más difícil, ¿no? Ya, Pero y para hacer convivir la parte fósiles, los renovables y todas las innovaciones que tienen que venir, que todavía no nos caen el 20 en nuestra cabeza y que lo tendrán que ustedes estar, digamos, innovando hacia un futuro más próspero para todo el sí, mundo, desde ¿no? Y luego. para México, desde luego. Sí, desde luego, los jóvenes con su dinamismo, con su empuje, con su energía en este Exacto. sector de energía, ¿no? Obviamente complementado con experiencia y legado también que puedan compartir, ¿no? Voces expertas como usted, doctora, pues evidentemente eso amalgama. Y desde luego, buscamos también que estos chavos pues vengan a imprimir justamente a derribar esos retos, esos challenges tecnológicos de sostenibilidad, llegar al net zero en algún momento, ¿no? O esa Sí, transición lo más balanceada y potencialmente rápida para que como sociedad también vayamos evolucionando, vayamos evolucionando. Doctora, he estado encantado de la vida de charlar ah, con usted. La verdad que aprender mucho de su conocimiento, de su experiencia. Creo que también para los chavos, para los jóvenes, para quienes nos vayan a escuchar, va a ser de gran valía poder escuchar sus palabras, esto que usted nos comenta. Muchas gracias por su apertura, muchas gracias por su espacio en la agenda. Pues la verdad, muchas gracias también por esa apertura para conmigo, ¿no? Realmente yo no soy un medio per se como tal, simplemente es una iniciativa para contribuir y compartir valor con la comunidad. muchísimas Muchísimas gracias gracias, para doctora. ti, Wilson. Así que un placer de verdad. Espero saludarla próximamente. Ya ando ahorita en unas etapas de transición ahí, pero esperamos regresar nuevamente próximamente. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Buena tarde. Ah.